Hola querido amigo, otra vez seguimos nuestro diálogo, nuestro camino, nuestro recorrido en torno a la persona y la obra de Jesús, sobre la lectura, el estudio del Evangelio de San Marcos. La última sección del capítulo 12 del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el Señor, como Dios. Nos dice que frente a la pregunta que le hacen los escribas, ¿cómo dice la Escritura que Él es hijo de David? Él contesta lo siguiente. Enseñando Jesús en el templo, versículo 35, le preguntaron, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Jesús hace esta pregunta para mostrar que estos escribas que pretendían ser eruditos y saberlo todo, a veces simplemente repetían versículos de la Escritura de memoria. ¿Cómo puede ser el Señor hijo de David si es el Señor? El Señor es Señor, el Señor es divino, el Señor es eterno. El Señor no es hijo en realidad de nadie. El Señor es el Salvador de la humanidad. Entonces, fijaros que aquí hay un detalle sumamente interesante. Jesús es el Señor, el único Señor que debe ser adorado, el único Señor al que debemos entregar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos. Los siguientes versículos presentan de qué manera los líderes religiosos de los días de Jesús se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de las personas. Fijaros lo que dice a continuación. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fijaros que ante un Dios y un único Señor Jesucristo para nosotros, ningún líder religioso debe pretender tener la preeminencia de ninguna manera. Este tema lo dirijo para ti que eres miembro de una iglesia, de una denominación. Pero si hay algún ministro, algún pastor que me está escuchando, también es para él. Cuidado, pastores, con querer nosotros tener los primeros lugares, tener la preeminencia, ser tratados de una manera especial, considerados de una manera única, como si tuviéramos una santidad especial o un poder especial o una sabiduría superior. Cuidado, pastores, cuidado, porque si alguien debe representar la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la condescendencia de Cristo, somos los ministros. Y cuidados, miembros de iglesia, no os dejéis seducir por aquellos pastores, por bonito que hablen, que no representen realmente el Evangelio de Jesús. Sabéis, a lo largo de la historia del cristianismo, lamentablemente los dirigentes, desde los días de Jesús hasta esta parte, los dirigentes del cristianismo, no todos por supuesto, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, y yo digo amén por eso, pero muchos han instrumentalizado a la iglesia, han instrumentalizado a sus miembros para aprovecharse de ellos. ¿Cuántos líderes religiosos a lo largo de la historia del cristianismo han vivido en la abundancia gracias a la generosidad de los miembros de la iglesia, mientras los miembros de la iglesia vivían en la miseria? Realmente muchas veces los que debiéramos haber sido auténticos representantes de Cristo en la tierra hemos sido un mamarracho, hemos sido una caricatura de Jesucristo. Jesús no era alguien que andaba hablando de su autoridad, de su poder, de su magnificencia, ni pretendía ocupar los primeros lugares, ni ser tratado de una manera especial. Jesús caminó para amar y para mostrar el amor del Padre a todas las personas. Lamentablemente, los líderes religiosos a veces no han sabido hacer eso. Pero eso no debiera desanimarnos, porque nosotros no hemos sido puestos en este mundo para mirar a líderes, para mirar a hombres. Hemos sido puestos en este mundo para mirar a Jesucristo. Así que si en algún momento de tu vida, de tu experiencia cristiana, te has sentido defraudada por la iglesia, por sus líderes, por sus dirigentes, simplemente mira a Jesús y volverás a tener ilusión. Te sentirás apasionado, apasionada nuevamente por la persona, por la obra de Jesús, por las enseñanzas de Jesús, porque Jesús nunca defrauda,
porque Jesús es el Señor, porque Jesús es magnífico, porque Jesús es extraordinario. Así que te invito a mirar a Jesús y no mirar a los que a veces solamente reflejamos mal a Jesús. Jesús dijo algo maravilloso también a continuación, y con eso termina el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Él que se presenta como el Señor, un Señor que realmente ama y que no se aprovecha de los demás, como hacían muchas veces los líderes religiosos de sus días, y a lo largo de la historia lo han hecho muchos líderes religiosos. Él habla de una mujer que es un símbolo del verdadero creyente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Fíjate, muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. ¿Os acordáis lo que dice Jesús antes, lo que dijo antes? Lo acabamos de leer. Hablaba de los escribas y los fariseos que devoraban a las viudas. Se aprovechaban de esas mujeres solas, indefensas, para aprovecharse de sus bienes, quedarse con sus bienes, quedarse con sus posesiones. Pero ahora Jesús habla de una viuda que en medio de un mundo injusto, con líderes muchas veces injustos, sigue siendo leal a Dios. Y vino una pobre viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, nada. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Os dais cuenta? Dios nos ha llamado a ti y a mí a entregarle todo a Él que es Dios, a entregarle absolutamente todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Y Jesús lo está diciendo a pesar de que reconoce que hay líderes injustos. Lo está diciendo a pesar de que reconoce que hay algunos que se aprovechan del buen corazón y de la nobleza de los miembros de iglesia, como pueden ser las viudas pobres y solas y abandonadas de sus días. A pesar de que haya habido o haya líderes injustos, nosotros estamos llamados a darle todo al Señor, a devolverle todo al Señor. Y aquí te quiero hacer un llamado a la fidelidad. No importa que tus ojos se hayan visto injusticias, no importa que tus ojos se hayan visto defraudados, aún por ministros del Evangelio de Cristo. Sé fiel al Señor. Jesús es el Señor y a Él sé fiel. Recuerda que Él lo dio todo por ti, que lo hizo todo por ti. Y sé fiel como mayordomo de tu vida, entregándole todo tu templo, tu cuerpo, entregándole todos tus talentos, tu tiempo también y tus tesoros. Seamos fieles a Dios, entregando nuestras ofrendas y nuestros diezmos para el avance de su causa. Y alguno podrá decir: pero es que yo he visto tantas cosas oscuras que no quiero devolverle a otros lo que yo he ganado con tanto sacrificio. Mira, el Señor pide que nos entreguemos nosotros en primer lugar a Él. La mayordomía cristiana no es una cuestión de cantidades, es una cuestión del corazón. Primero debemos entregarnos nosotros al Señor, entregarle nuestros corazones al Señor. Y el resultado de haber entregado nuestros corazones al Señor será entregar nuestra vida al Señor, incluidos nuestros bienes materiales, y seremos fieles en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos. Porque en última instancia, el Señor de la viña, el Señor, es el que sabrá cómo dirigir las cosas para que sus recursos se administren de manera correcta. Y Él sabrá poner en su lugar, a su tiempo y de la manera que sea, a los que tengan que ser puestos en su lugar. Ministros, líderes, dirigentes o miembros, todo será puesto en su sitio. Pero tú mira al Señor, contempla al Señor, aprende del Señor, camina con el Señor. El Señor vivió en medio de enemigos, con una iglesia que lo persiguió, con líderes que lo persiguieron, con dirigentes que generaron toda una serie de situaciones fraudulentas para poder enviarlo a la cruz. Y el Señor, sin embargo, nunca dejó de ser fiel. Fue fiel en todo lo que tuvo que ser fiel, para mostrarte a ti y a mí que a pesar de las cosas feas que podamos ver en los dirigentes del pueblo de Dios y en el pueblo de Dios, tenemos que ser fieles, fieles en todo momento. Por eso te invito a mirar a Jesús, pon los ojos en Jesús,
Deja que Él te devuelva la ilusión, el optimismo y la alegría. Perdona a los que no han reflejado adecuadamente a Cristo y el Evangelio. Y aférrate a Jesús para que Él te dé un nuevo comienzo y te ayude a ser un auténtico mayordomo de sus bienes, reconociéndole a Él como tu Señor y tu Cristo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.